¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Ya el calorcito se nos acerca, ¿no? Ya oigo sus quejas. Los oigo. Los entiendo y los comprendo. Abran su Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. En enero habíamos terminado y concluido Primera de Timoteo. Y para darles nuevamente el panorama y dónde está Pablo en este momento escribiendo esta carta, recordemos que Pablo había ido a Listria, ¿sí? En su primer viaje conoció a Eunice, ¿sí? Y a la madre de Timoteo. No había conocido a Timoteo aún. Después que se fue y regresó en su segundo viaje, entonces ahí es donde encuentra a Timoteo y nota algo especial en Timoteo. Nota que tiene un corazón dispuesto para servir en el trabajo que Dios le estaba imponiendo. El problema es de que Timoteo, como cualquier otra persona, antes de empezar un ministerio o simplemente ir más allá, está un poco fuerte, Isela, un poquito fuerte, ¿me lo bajas un poquito? Ahí está, bueno, sí. Me quiere hacer competencia en la bocina, así que tengo que... Entonces, Timoteo tenía el llamado, pero no sabía cómo ejercerlo, y Pablo es cuando entra entonces allí y le dice: quiero que vengas conmigo, vamos a viajar y vamos a llevar el mensaje de Dios conmigo, y verás cómo yo lo hago básicamente, y verás cómo yo instruyo a la gente y le ayudo a seguir en el paso que Dios le había mandado. Y como decía, Timoteo era bien conocido ahí donde estaba, seguro era unas personas que dirigía, ¿sí? Ahí en Listria, el ministerio, se sentía muy cómodo, pero a veces nos podemos sentir muy cómodos en un lugar que a veces podemos perder que Dios nos quiere seguir usando más allá de ese mismo lugar, porque quiere Dios que crezcamos. Y eso es lo que quería Dios en Timoteo. Así que Timoteo tenía un carácter tímido, no era personas que le gustaba confrontar, es más, evitaba la confrontación, podemos decirlo así. ¿Y quién más que Pablo, que sabía confrontar a las personas, que podía ver como ejemplo, ¿sí?, cómo poder mantener el rebaño a salvo? Y Timoteo era un pastor. Recordamos dónde era Timoteo que estaba. ¿Se acuerdan dónde estaba Timoteo? En la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Timoteo le había dicho Pablo le había dicho a Timoteo en el versículo 3, en el capítulo 1 de 1 Timoteo: te ruego que te quedes aquí. ¿Sí? Y vamos a ver en este capítulo Pablo le recuerda un poquito del principio cuando empezaron su ministerio, porque esto va a ser muy importante para Pablo que vuelva a entender Timoteo, y como ministro, él tenía que ser recordado otra vez el por qué estaba allí, por qué el ministerio y quién es el que lo había llamado, porque a veces puede ser que ese fuego que empezamos se nos apaga un poquito, pero no significa que estamos apagados, simplemente necesitamos ese empuje de nuevo para decirnos: hey, ¿sí?, Dios tiene el respaldo tuyo. Sí, entonces después de que Timoteo se quedó en Éfeso, Timoteo habló con la iglesia de Éfeso y aparte de otras iglesias, tratando de instruirlos en lo que era la orden divino, quién era la cabeza, que habíamos dicho que era Dios, varón y la mujer. Sí, habíamos hablado de cómo el pastorado debe de ser, como los que dirigen y ponen sillas. Todo eso era parte de lo que Timoteo era encargado en la primera carta. ¿Sí? Durante ese tiempo, cuando Pablo se fue, Pablo había estado libre por unos 3 o 5 años y luego otra vez es encarcelado. Segunda de Timoteo, Pablo está encarcelado. En la primera carta, Pablo estaba libre predicando cuando le dijo que me voy a ir. Timoteo se quedó, pero esta última vez que Pablo es arrestado es cuando le escribe a Timoteo esta última carta más bien que tenemos de Pablo. Y esto es muy importante que tengan en mente, porque podemos decir que estas eran las últimas palabras de Pablo, porque Pablo ya estaba a punto de ser mártir. ¿Sí? Entonces,
Cuando leamos, vamos a leerlo todo para leer lo que Pablo quiere decir a Timoteo. Una vez más, como siempre, Pablo da sus saludos, ¿sí? Y luego empieza a darle el consejo a Timoteo. Así que según Timoteo, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 18, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Versículo 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que Dios está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, presos suyos, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor es en Jesucristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Versículo 17, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solicitamente y me halló. Versículo 18, concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Oremos, Señor, que tu palabra sea viva en nosotros, Padre, y que, Padre, podamos entender tu maravillosa palabra en esta noche. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Así que Pablo, estando en prisión, le dice a Timoteo en el versículo 1, como siempre ha comenzado sus cartas, le dice a Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Pablo tiene que poner apóstol de nuevo? Seguramente no era para dejarle saber a Timoteo que era el apóstol, él más bien sabía que era apóstol, ¿sí? Pero viendo que Pablo ya estaba, ¿sí?, en sus últimas horas posiblemente, Pablo está recordándole a Timoteo con lo siguiente, diciéndole que yo fui apóstol, yo serví como apóstol por la voluntad de Dios. Ese fue mi llamado, Timoteo. ¿Sí? Igual como nosotros tenemos un llamado, somos embajadores. Pablo era un embajador único de Dios y lo usó para llevar el mensaje al mundo. Si pusiéramos nuestro nombre en reemplazo de Pablo, usted puede poner su nombre ahí, el llamado que tiene y decir por la voluntad de Dios. ¿Sí? Es solo así que podemos entender el llamado que tenemos y estar de acuerdo que es por la voluntad de Dios que estamos aplicando ese llamado. Ahora continúa Pablo, le dice a Timoteo, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y como les decía, Pablo estaba en prisión, él ya iba a ser punto de ser mártir, pero Pablo aquí
diciéndole de la promesa que está en Jesús. Él más que nunca entendía que la promesa que Dios le había prometido de la vida eterna estaba cerca. Entonces Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, según la promesa de la vida que está en Cristo Jesús. Yo he servido, mi llamado lo he puesto en práctica, ahora espero la promesa que encuentro en Cristo Jesús, Timoteo. Y entonces le está reafirmando nuevamente a Timoteo, mira, tú estás en el llamado, pero yo ya sobre mi llamado, yo quiero que continúes porque a ti también te va a tocar esa promesa, ¿sí? Pronto también. Continúa el versículo 2 diciendo, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, no me acuerdo si les había dicho en la primera carta, igualmente lo mismo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo le dice que gracia, misericordia y paz. Si notamos en las otras cartas, como las iglesias en generales, Tesalónica y en Éfeso, Pablo no les da misericordia, solo les da gracia y paz. Más bien les da misericordia, agrega cuando está hablando a un ministro personal como a Timoteo o a Tito en esta ocasión también. ¿Sí? Le da gracia, misericordia y paz. ¿Sí? La razón puede ser que Pablo entendía no que los demás que estaban sirviendo no necesitaban la misericordia, pero Timoteo estaba en un lugar que realmente iba a necesitar misericordia. El lugar de Éfeso no era un lugar fácil como ya lo hemos describido. Éfeso era un lugar donde había mucho paganismo, ¿sí? Demasiado idolatría, tenían muchas influencias malvadas y Timoteo estaba encargado de que esta gente se mantuviera los ojos en Dios. ¿Sí? Ahora, versículo 3. Dice, doy gracias a Dios, dice Pablo a Timoteo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Sí? Pablo tenía, aparte de la palabra, y de acuerdo a Nerón, que posiblemente pensaba que ya había puesto a Pablo por completo en silencio, pero Pablo tenía algo en su arsenal todavía. No era solamente la palabra, sino tenía la oración. La oración es algo que no debemos de dejar al último, ¿sí? Aparte de la palabra, la oración debe ir conjunto. Y Pablo, si estaba preso y no podía salir ni predicar, lo que podía hacer es orar por aquellos que él había ayudado a levantar para que ellos siguieran llevando el mensaje discipulado, ¿sí? Entonces aquí le dice, Timoteo, yo te tengo en mis oraciones, ¿sí? Yo te tengo en mi lista de oración, podemos decirlo así, día y noche. Entonces podemos decir que Pablo tenía un cierto tiempo que tenía para oración, ¿sí? Pero no significa que esos tiempos eran los tiempos adecuados para él, no era el tiempo que él tenía que necesariamente orar de mañana y de tarde, ¿sí? Y lo que a veces nosotros hacemos como error es tratar de buscar, yo creo, más excusas para orar que realmente buscar la necesidad de orar. ¿Sí? Si vemos a Pablo, Pablo no estaba cómodo, no estaba en su casa, no estaba, posiblemente si era de noche, en esas prisiones que estaban en un hoyo básicamente, ¿sí? En el tiempo de frío, yo creo que ni podía concentrarse con tanto el frío que estaba ahí abajo, pero aún así él oraba de noche, ¿sí? La postura, ¿sí? No sabemos si Pablo estaba encadenado de mano a mano o estaba en el suelo, pero posiblemente no podía ni arrodillarse, pero aún así su postura de corazón estaba correcta para poder orar con Dios y hablar con Él. Y como había dicho, el tiempo no era el tiempo determinado, sino que no importaba si era día o de noche que Pablo oraba. Y le recuerda aquí básicamente a Timoteo lo que una vez le recordó en la iglesia de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 5:17, que dice orar sin cesar. Eso es lo que Pablo le está recordando a Timoteo. Ora sin cesar, no importa dónde te encuentres. Mírame a mí, estoy en prisión, pero yo estoy orando por ti aún, Timoteo. ¿Sí? Entonces era algo que Pablo le quería dar a Timoteo, ánimo. ¿Sí? Continúa el versículo, al versículo 4 dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo.
Ahora, les recuerdo que en el versículo 3, como les mencionaba, Timoteo no estaba muy cómodo de que Pablo lo dejara solo. ¿Sí? Posiblemente aquí, ya que Pablo está mencionando, me recuerdo de tus lágrimas. ¿Sí? Ahora aquí podemos ver el otro lado de lo que Pablo no menciona en su primera carta. Aquí nos dice que realmente hubo lloro. Posiblemente fue esta última vez que se vieron, ¿sí? Cuando le dijo que se quedara en Éfeso. Y posiblemente hubo lloro porque Timoteo no solamente tenía un poco de temor de quedarse solo, sino que también entendía que como ministros en esta persecución que estaban pasando en ese momento, posiblemente era la última vez que ellos se iban a reencontrar. ¿Sí? Era posiblemente ya que Pablo se iba a ir, sea él o sea Pablo, podían ser en prisión y en muerte también. Versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Les decía que Pablo conoció primero a la abuela y también a su madre. Pablo considera a Timoteo como hijo espiritual, porque creyó que por medio de predicar la palabra y su madre y su abuela oyendo, Timoteo vino a los pies de Cristo. En el segundo viaje de misionero de Pablo, como le decía, fue cuando fue a Listra, conoció a Timoteo y es donde lo invitó a que se comprometiera a servir en el servicio del Señor. Ahora le dice, y estoy seguro que en ti también. La fe que uno tiene, Timoteo era joven, les decía que era entre 25 y 30, pero la fe no fingida que Pablo miraba en Eunice y su abuela no iba a salvar a Timoteo. Le está diciendo, yo veo la fe que tiene Eunice y tu mamá, ¿sí? Pero también la veo en ti. Entonces, si tenemos niños o como yo joven, el momento que yo empecé a poder tener una relación con Dios, ahí es cuando pude dar yo cuenta, es cuando yo realmente pude crear mi fe en Dios. Aunque mi mamá tuviera fe, orara y aplicara, si yo no aplicara mi fe, yo no me salvaría. Mi mamá tiene la fe, igualmente tenía la mamá de Timoteo, y Pablo le dice, tu mamá la veo, pero también la quiero ver en ti, Timoteo. ¿Sí? Y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Le quiere decir una fe que no sea hipócrita. Yo quiero que vivas una fe que demuestres que realmente hay un Dios y que tu fe realmente lo demuestres con acción. ¿Sí? Y ya hemos hablado de la fe no fingida, lo vimos en todo el libro de Santiago, si recordamos cómo se forma la fe, cómo podemos aplicar la fe. Habíamos dicho que la fe se debe de también existir acciones, ¿sí? No es que las acciones nos lleven a la salvación o nos salven, porque no es por obra, simplemente es el reflejo de que hay fe en nosotros, ¿sí? Versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti para la imposición, está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, Timoteo era un hombre valioso en el reino de Dios. Pablo lo miraba, Dios lo tenía llamado para eso, pero como Timoteo tenía ese carácter tímido, Pablo aquí es donde le empieza otra vez nuevamente a recordar, diciéndole, te aconsejo que sigas teniendo ese fuego de ese don que Dios te dio. Posiblemente Timoteo, ya después que pasó estos 3-5 años, vio que Timoteo no estaba posiblemente otra vez decayendo, teniendo ese temor otra vez. ¿Sí? Se le había olvidado de lo que le había dicho en el capítulo 3, si me recuerdo bien, donde Pablo toma un tiempo de adoración y le dice que el Dios de imposibles, el Dios invisible, es el Dios que te llamó, Timoteo. ¿Sí? Ahora, es cierto que Timoteo era la clase de persona que evitaba confrontación, pero también era bueno que
tenía a Pablo como un ejemplo. Ahora, Pablo, como había dicho, Pablo era una persona que sí era de confrontación. Pablo hasta un tiempo confrontó a Pedro en una ocasión en Gálatas 2, 1 al 11. Sí, vaya conmigo, vamos a leerlo rápidamente para que no maldiga o mal mencione la historia. Gálatas 2, 11 al 21. 2 Corintios, Gálatas 2, 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, esto es Pablo hablando, porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13, y en su simulación participaba también los otros judíos, de la tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sí, entonces Pablo, mira a Pablo que no estaba viviendo de acuerdo a lo que la palabra del Evangelio estaba declarando y lo confronta. Y no lo trae al ladito. Sí, le hablas, lo confronta con todos enfrente. No tuvo miedo de confrontarlo y decirle, sí, estás mal, Pedro. Sí, entonces Timoteo lo que necesitaba alguien que supiera cómo mantener el rebaño, sí, bien y a salvo. En la carta de 1 Timoteo podemos ver por lo menos unas 16, 17 veces que le dice Pablo a Timoteo, sé valiente, milita la buena batalla. ¿Recordamos esa frase? Esa fue una de las frases más grandes de Pablo a Timoteo, que le dice, milita la buena batalla. Se lo dice al principio y se lo dice al final, ¿sí? Y era muy importante que Timoteo entendiera esto. Ahora, no todos en el ministerio, aquellos que estamos en el ministerio, necesitan oír esto diariamente. Algunos ya han entendido, posiblemente no tienen ni temor de estar enfrente del público o hablar con la gente, posiblemente estar en el ministerio que Dios les ha hablado. Pero de lo contrario, hay algunos que sí necesitan oírlo diario, ¿sí? Y es donde nosotros podemos, los que somos ya suficientemente más maduros en el ministerio, poder apoyar a aquellos, sí, que aún batallan en esa área. No significa que son mal en el ministerio, simplemente necesitan, como les dije, ese empuje como Pablo le está dando a Timoteo aquí en esta carta. Ahora, menciona a Pablo el don de Dios. Y quiero aclarar que solo porque alguien tiene un cierto don no significa, sí, que estén usando ese don para la gloria y para el reino. Déjenme especificar. Dios no utiliza los dones, o Dios no utiliza un don a través de nuestras vidas como si fuéramos un robot. Dios no pone el don, me lo pone y automáticamente voy a empezar a usar ese don, ¿sí? Muchas veces tenemos la idea errónea que queremos que haya un llamado o que haya una dramática unción, ¿sí? Para que nosotros empecemos a usar ese don que Dios nos ha dado, pero así no funciona, ¿sí? Existe un elemento y ese elemento no puede fallar para que ese don empiece a funcionar, ¿sí? Y eso es el deseo, la voluntad y determinación de que queremos cumplir el propósito, el cual el don que Dios nos dio. Usted tiene que entender cuál es el don que tiene. Y aunque Dios se lo dio y usted lo sabe, ¿sí? Tenemos que ponerlo en práctica, ¿sí? Si no, ese don no va a servir su propósito. Me recordaba de cuando mis padres me conseguían unos zapatos, ¿sí? Tenía esta costumbre de cada vez que agarraba algo nuevo, en este caso los zapatos, lo que hacía primero era guardarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quería que se fueran a gastar, es lo que decía, tenía eso en mi cabeza, ¿sí? ¿Servían su propósito los zapatos en el closet guardados? Ahí no iban a servir de propósito, el propósito era para usarlos y pudieran
¿sí?, guardar mis pies al estar afuera, ¿sí? Entonces, igualmente el don, si lo guardamos y no lo usamos, ese don no va a servir su propósito, ¿sí? Y no podemos esperar que Dios nos dé el don y nosotros no hagamos nada y que se presente solo el don. Nosotros tenemos que tener esa voluntad y ese deseo de usar el don para Dios. Así que Pablo le está diciendo esto a Timoteo: ese don que tienes, el don que te había dado Dios, el cual te habíamos hablado desde que comenzamos el ministerio, sigue avivando ese fuego de ese don. No dejes que se apague, sigue usando y ministrando. Ahora, cuando dice aviva el fuego, lleva la idea de que siga ardiendo el fuego, brillando con fuerza. En el griego se menciona anasopureo, que significa avivar, ¿sí? O en otras palabras significa encender de nuevo. Ahora, de ninguna manera o necesariamente Pablo está diciendo aquí a Timoteo que su fuego se le había apagado, simplemente le está dando un incentivo, ¿sí?, para que él pueda mantener ese fuego ardiendo, ¿sí?, que él ya tiene, simplemente lo tiene que seguir encendido con intensidad. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Aquí es donde Pablo ahora le dice el consejo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos enfrentamos situaciones donde nos sentimos tímidos, temerosos, ¿sí? Pero quiero aclarar que Dios no nos da esto. Esto no es algo que Dios impone en nosotros. Puede ser algo simplemente que nosotros batallamos físicamente, sí, el temor, sí, los nervios. Pero para poder confrontar esos miedos y temores, tenemos que entender qué es lo que realmente Dios nos ha dado a nosotros. Y nosotros tenemos este privilegio. Y dice, el versículo continúa: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Así que vamos a entender estos tres: espíritu de poder. El espíritu de poder es cuando estamos trabajando en su obra y entendemos que al proclamar la palabra, al representar el reino, tenemos el respaldo completo de Dios. Porque no es nuestro poder. Cuando Pedro caminaba y daba su sombra, no era el poder de Pedro, era el poder de Dios. Tenía el respaldo, ¿sí?, que Pedro tenía al caminar. Igual Pablo lo entendía, igual nosotros, ¿sí?, tenemos ese respaldo de Dios. Ahora, espíritu de amor. Muchos piensan que el tener poder es tratar de controlar a la gente o tratar de pisotear sobre ellos, pero el tener poder no es manipular, sino es cuánto podemos expresar lo que Jesús hizo como ejemplo. Vayamos a Juan 13, 1 al 11. ¿Sí? Jesús, en la noche antes de la cruz, sabiendo que Él tenía todo el poder que el Padre le había dado, ¿sí?, Él hizo una cosa con ese poder. Vayamos a Juan 13, 1 al 11. Dice Juan 13, 1 al 11, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos en la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte
conmigo. Versículo 9 le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y nosotros limpios estáis, aunque no todos. Se refería a Judas, ya sabiendo que le iba a traicionar. Así que Jesús, como dice al principio del capítulo, tenía todo en sus manos, Él tenía el poder, pero en vez de tratar de evitar de ir a la cruz, Él dio el ejemplo de humillarse y lavar los pies a sus discípulos, que es el amor que está demostrando Jesús, y ese es el amor que tenemos que expresar nosotros. Por último dice espíritu de dominio propio. La palabra griega usada aquí lleva la idea de una mente en calma, con autocontrol. Si estamos en una posición de pánico, de confusión, nos podemos decir que estamos en una situación que nos calmamos y pensamos bien antes de que nos provoque miedo. En término más sencillo, autocontrol. ¿Sí? Pablo escribió esto a Timoteo porque la valentía importa, pero sin ella no podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios es más allá que hacer dinero, divertirnos y vivir la vida. ¿Sí? El reino de los cielos es para valientes. ¿Sí? Y nos recuerda en Mateo 11:12, dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Sí, ahora la referencia de Jesús aquí a la violencia se refería a la guerra espiritual que Jesús estaba pasando en su ministerio. Pero también la fuerza que se requiere, sí que se requiere valentía, se requiere también para perseverar en Dios y en su reino. El miedo y la timidez evitarán que usted use los dones que Dios le ha dado para tocar al pueblo, o sea, la iglesia y a un mundo necesitado. Dios quiere que usted tome ese poder, ese amor y ese dominio propio con valor y tenga el derecho de que todo creyente, como en Cristo Jesús, tener ese valor para instruir y llevar a la gente a los pies de Cristo. Si Timoteo va a tomar este valor, entonces él tenía que hacer lo siguiente. Versículo 8 dice, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, en esos tiempos podemos ponernos a pensar, bueno, Jesús había muerto y había resucitado, eso es lo que estaban enseñando, pero también seguro para Timoteo, para decir que Pablo estaba en prisión, posiblemente se le hacía un poco raro poder defender a alguien que estaba preso en cadenas. Entonces Pablo le dice, mira, así como no te avergüenzas de Cristo Jesús, más bien no te avergüences de Él y de mí, que soy preso, dice, porque yo por las aflicciones he llevado el Evangelio del poder de Dios. ¿Sí? Entonces, pensando en la enseñanza de Jesús, si Timoteo quería ser grande, ¿sí?, tenía que humillarse, de ser esclavo, ser alguien que en vez de ser el primero sea el último, como llama la palabra, que lleva a encontrar lo que el mundo nos manda a hacer. El mundo nos dice, si quieres ser grande, bueno, pisotea a otros, deja a otros al final, sí, sé egoísta, pero de lo contrario, si uno quiere dar y no avergonzarse del testimonio que Jesús dio, es humillarnos y ser el último en vez del primero, así como Jesús lo aplicó. Dice más adelante, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Más adelante vamos a leer que Pablo dice, algunos se olvidaron de mí, algunos me abandonaron. ¿Sí? Él tenía la confianza de que Timoteo aún tenía a Pablo en mente, participaba en la aflicción que él estaba pasando. Ahora dice Pablo, aflicción del Evangelio según el poder de Dios. ¿Sí? Ahora yo me pregunto, ¿en verdad estaba sufriendo Pablo según el poder de Dios? Sí,
Sí, el poder de Dios siempre ha estado presente y estaba con Pablo aún en este momento. No siempre está ahí para eliminar las dificultades. Muchas veces está el poder de Dios ahí para acompañarnos a través de las dificultades. Pablo lo entendía y sabía que Dios estaba con él allí, respaldándolo con su poder. Y es por eso que yo creo Pablo pudo durar hasta el final, no solamente por su fe que tenía en Dios, pero también el entender que tenía el poder respaldarlo en todo tiempo. Y posiblemente en ese tiempo Timoteo pudo haber sentido, bueno, el poder de Roma se ve más grande ahorita que el poder de Dios. Pablo, tú estás encerrado, ¿sí? El poder de Roma te ha encadenado. Pero me pregunto hoy dónde está el imperio romano hoy en día. ¿Sí? No está desaparecido, ya no existe. Pero el poder de Dios aún existe. El evangelio aún existe. ¿Sí? Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, recordándole que el poder de Dios, ¿sí?, en nuestras aflicciones aún podemos experimentarlo. Dice Romanos 12:15, alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. ¿Sí? Muchas veces nosotros podemos relacionarnos con nuestros hermanos que han pasado por aflicciones o están pasando por aflicciones, ¿sí? Sea que nosotros ya lo hemos vivido o entendemos lo que han pasado, lo que están pasando, y nosotros tenemos el deber de estar ahí con ellos en tiempos de dificultad. Para ayudarlos, si es prestarles el oído para oír o simplemente para dar el consejo, si es necesario, para que ese corazón preocupado que ellos llevan, esa carga que tienen, pueda ser un poco más liviana. Recordándoles que Dios, ¿sí?, tiene todo bajo control. Y ya para terminar aquí, vamos a leer rápidamente nomás versículo 9 al 18. Básicamente aquí Pablo nomás le está diciendo a Timoteo, déjame recordarte el propósito del por qué te estoy diciendo esto, y menciona algunas personas que lo habían dejado en el proceso de su ministerio, porque va a estar a punto Pablo de darle unos últimos consejos en los siguientes capítulos a Timoteo, y simplemente le menciona lo siguiente, que dice en el versículo 9, terminando el versículo 8, que dice, según el poder de Dios, quien nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, recordándole que es por gracia que somos salvos, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, diciendo que Jesús resucitó. Nosotros seguimos llevando el Evangelio sigue prosperando aún hasta que yo ya no esté aquí. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo le recuerda una vez más, esa fe y ese amor, manténlos juntos, Timoteo. Esto va a ser para ayudar a ti, recordándote que viene de Cristo Jesús, y tu trabajo es simplemente ayuda para el reino, para que más sigan viniendo a la palabra de Dios. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me comportó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló. Versículo 18, concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor, que en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Así que Pablo, tratando de decir a Timoteo estas últimas palabras, yo me imagino a Pablo tratando de darle lo más posible información a Timoteo para que él pueda seguir en el paso que empezó desde el principio, ¿sí? Y
Pablo más adelante va a decir que ha peleado la buena batalla, nuevamente vuelve a recalcar la batalla en Timoteo. Y es algo que no solamente Timoteo en ese tiempo lo necesitaba oír, muchas veces hoy en día también lo necesitamos oír. Yo mismo lo he necesitado oír frecuentemente porque hay tiempos donde simplemente no quiere venir o se hace mucho, es cansado, pero si yo lo hago de mis propias fuerzas, yo estoy seguro que voy a caer. Pero yo dependo de alguien que no falla y que Él es el que me ha podido mantener en las pruebas, en las buenas y en las malas, incluyendo en las dificultades del ministerio, ¿sí? Y es el mismo Dios que aún hoy en día quiere trabajar con nosotros. Y le recuerdo que ese don que Dios le ha dado hay que ponerlo en práctica. Usted debe saber cuál es. Dios nos ha dado a cada uno, ¿sí? Oiga la voz de Dios y no espere algo que suceda si usted no tiene ese deseo o voluntad. Dios quiere que vengamos a Él voluntariamente para que pueda usarnos en su obra. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Queremos, Padre, seguir sirviéndote, Padre, hasta que tú llegues, Padre, fielmente. Recuérdanos, Padre, que tú eres un Dios, Padre, que lo puedes todo. Y que, Padre, esa fe que tenemos en ti, Padre, aunque no te hemos visto, te podemos creer, Padre, porque vemos tu creación, vemos todo lo que haces en las vidas de otros, Padre, y creemos, Padre, que tú existes y que un día te veremos, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo. Primero Dios. Amén.